Hola, ¿qué tal? Soy Ana Claudia Nepote, les damos una bienvenida a este programa de Universidad y Vida. Gracias por mirarnos y escucharnos a través del canal de YouTube de Cambio de Michoacán. Y bueno, y ahora voy a permitirme presentarles a nuestros invitados de hoy. Aquí a mi izquierda está, primero que nada, el doctor Luis Antonio Domínguez. Él es ingeniero en telecomunicaciones por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó su maestría y doctorado en geofísica y física espacial en la Universidad de California en Los Ángeles y ahora es profesor de tiempo completo en la licenciatura de Geociencias que tiene la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Sus líneas de investigación están enfocadas hacia la temática de los sismos, que es el tema del día de hoy. Pues muchas gracias por estar aquí. Claudia. Y también tenemos en esta cabina de Cambio de Michoacán la presencia del doctor Sri Krishna Singh. Muchísimas gracias por estar aquí. El doctor Sri es originario de India, estudió ingeniería en minas en su país natal, realizó su maestría y doctorado en ciencias de la ingeniería en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y posteriormente cambió su país a México. Entonces desde 1971 vive aquí en México. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM en Ciudad de México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además es ser un experto mundial en ingeniería sísmica y por sus investigaciones ha recibido el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla Manuel Maldonado de la Unión Geofísica Mexicana y el Premio UNAM en el área de Innovación Tecnológica y Diseño. Muchísimas gracias, es un honor compartir micrófonos en esta ocasión. Y bueno, el tema de hoy es muy interesante porque es realmente los terremotos o los sismos que a todos nos afecta o a todos vivimos con este constante temor de ver cuándo nos toca un próximo sismo. Luis Antonio Domínguez organizó hace poco en la ENES Morelia una mesa redonda muy interesante para conmemorar este temblor tan fuerte que hubo hace 4 años en Japón, ¿no? Sí. Si nos cuentas, nos ayudas a recordar qué pasó el 11 de marzo del 2011 en Japón. Sí, hace 4 años en Japón ocurrió uno de los sismos que han marcado la sismología moderna, que es el sismo de Tohoku, como regularmente se le conoce en el mundo científico, y fue un sismo magnitud 9.0, yo creo que muchos de nosotros lo recordamos porque vimos muchas de las imágenes en televisión. Fue un sismo que casi se vivió en tiempo real en todo el mundo. Las cadenas de televisión japonesas salieron con helicópteros y se pudo observar cómo el tsunami iba desplazándose tierra adentro en varias partes de Japón, principalmente en la región de Sendai y toda la costa noroeste de Japón. Y bueno, es un país que tiene una historia de sismos milenarias, saben convivir con los sismos, pero el 11 de marzo tuvieron un sismo completamente inesperado, un sismo que cubrió una amplia área. Se calcula que la zona de ruptura fue de 200 por 500 kilómetros y desplazamientos de hasta 40, 80 metros, algo realmente inusitado. Son grandes sismos. Otro sismo que ocurrió pocos años antes en Sumatra, con características similares, que también produjo ¿El de Sumatra qué intensidad tuvo? Fue un poco más, fue más grande, fue 9.2. El sismo más grande que tenemos registrado es el de Chile, 9.5. Luego, ¿El de Chile ocurrió cuándo? En el 1960. Y luego vino en el 64 el sismo de Alaska, 9.3. Luego viene Sumatra y el de Tohoku del 2011. Entonces, en ese orden de los sismos que tenemos registrados con instrumentos, es el cuarto sismo más grande de la historia. Y bueno, en México hemos tenido también sismos importantes, pero antes de hablar de ellos, quisiera que nos compartieran cómo se mide la intensidad y la magnitud de los sismos, ¿no? Si es lo mismo intensidad y magnitud o no, y cómo los expertos en sismología lo miden. Sí, son dos conceptos completamente diferentes que tienden a confundirse. La magnitud me dice cuánta energía liberó un sismo. Un sismo de magnitud 6 libera el equivalente de energía a de la bomba atómica en Hiroshima. Y esa no cambia, es una cuestión propia del sismo. La intensidad es como yo percibo el sismo y depende de la posición, qué tan cerca y qué tan lejos estoy del sismo, del tamaño del sismo,
y sobre todo sobre las propiedades del suelo. Lo que pasó en el 85 es un suelo muy blando en Ciudad de México, que a pesar de estar bastante alejado de la costa donde ocurrió este evento, la costa de Michoacán, tuvo muchos daños. Daños en la Ciudad de México. La intensidad fue mucho mayor, bueno, de lo esperado en Ciudad de México. Ya. Entonces, la intensidad es una propiedad del lugar, una medida local, más que nada, ¿no? Y la magnitud me dice cuánta energía liberó el sismo. Entonces la magnitud tiene que ver con la energía y la intensidad con las condiciones locales, ¿no? Sí, de donde ocurre. Si uno está lejos, obviamente no se siente, entonces la intensidad baja muchísimo. Sí, claro. En Japón, en México prácticamente. Sí se registró con instrumentos, los instrumentos lo registraron perfectamente bien, pero completamente imperceptible para nosotros. Muy bien. Bueno, y también hay que recordar que vivimos en un planeta dinámico, entonces los sismos son parte de la naturaleza, parte del día a día, nada más que hay bastantes con intensidad muy bajita y no los percibimos. Hay esta creencia popular que entre más tiemble o más sismos de baja intensidad haya, es como más sano, por así decirlo, porque se va liberando energía. Pero ¿qué ocurre o qué se necesita que ocurra para que estos sismos muy intensos pasen y sean tan destructivos, que es realmente a lo que le tememos, ¿no? Que nuestras casas, nuestro patrimonio se venga abajo, ¿no? Por algún movimiento muy, muy fuerte. ¿Qué nos pueden decir de esto? Bueno, ocurren temblores chiquitos, muchos más, ¿no? Digo, si uno ve, hace una cuenta de los temblores y resulta que cada magnitud que uno baja hay 10 veces más temblores. Entonces hay, para decir algo, si en un año en México ocurrieron, qué sé yo, 100 temblores de magnitud 5, serían 10 de 6 y 1 de 7, ¿no? Y así se escalan los temblores, el número de temblores. Pero uno tiende a pensar que si hay temblores chiquitos, eso está liberando la energía y ya podemos pensar que estamos evitando un gran temblor, lo cual no es cierto. Correcto. Sí, la energía liberada en los temblores chiquitos es mínima, ¿no? Entonces eso no es una válvula. Podría ser en algunos casos que eso fuera una indicación que viene un gran temblor, ¿no? Podrían ser precursores, pero de ninguna manera eso evita la ocurrencia. Aprovechando que habla de estos indicadores, de precursores de grandes temblores, ¿se pueden predecir estos grandes temblores? Claro. No, la respuesta definitivamente no. Hay mucha gente que lo ha estudiado, se trata de hacer diferentes estudios. Para algunos terremotos en específico se ha visto algunos temblores previos. Pero no siempre se observa ese comportamiento. Muchos de los temblores simplemente ocurren sin dar un previo aviso. Entonces realmente es muy complicado. Incluso hace poco, hace algunos años en Italia hubo un problema, ¿no? También de una demanda contra los científicos porque no fueron capaces de predecir este terremoto. ¿Saben bien esa historia? Sí. El temblor fue en L'Aquila, que es como 110 kilómetros de Roma, ¿no? Y es una ciudad antigua, muy bonita, y hubieron algunas manifestaciones según unos expertos que trabajaban en el Instituto de Física. Vieron emisión de gases y en base de esta emisión decidieron que iba a temblar. Había algunas manifestaciones de temblores chiquitos también, y entonces era un técnico, pues anunció esta cosa que iba a temblar. Había un comité de expertos en Italia que evalúa, o por lo menos evaluaba, no sé si este comité existe todavía, este tipo de cosas, predicción de temblores, ¿no? Y el comité decidió que de hecho no había ninguna razón para esperar un temblor, que eso... Además, lo que pasa es que este señor nunca mostraba las gráficas del cambio de emisión de gases y dónde fue medida. La cosa era muy así nebulosa. Sí. Y mientras los científicos dijeron que no había ninguna base, de hecho hubo un temblor de 6.5 o 6, algo así. Y claro que la sociedad, la gente que vivía en L'Aquila estaba muy enojada
porque decían, ¿cómo es posible que así dijeron los expertos que no iba a temblar y tembló? Si no hubieran dicho nada, hubiéramos estado tal vez fuera. No. El hecho de que habían actividades precursoras, de algunos temblores chiquitos, hubiéramos dormido fuera y cosas de este. No hicimos caso porque los expertos decían que no iba a pasar nada y hubo el temblor. Hubo gran escándalo mirando. Claro que naturalmente la gente quería ver los datos en base de qué se había hecho esta predicción. Pues parece que no había así bases muy firmes, ¿no? Y claro que el caso fue el corte y finalmente fueron liberados todos de culpas y de responsabilidades sobre todo, ¿no? Después de mucho tiempo, No. Bueno, y en México en particular, ¿qué existe? ¿Qué recursos, qué infraestructura existe para no predecirlos, pero al menos monitorear, ver las zonas más vulnerables del país? Pues México tiene una red de sismógrafos, Servicio Sismológico Nacional opera una red de sismógrafos en el país, ahora una red bastante moderna, y estos pues estamos localizando todos los temblores que ocurren. Además tenemos redes de movimientos fuertes. Lo que pasa es que los sismógrafos registran temblores chiquitos, pero cuando ocurren los grandes ya tienen dificultades, se saturan los sismógrafos. Sí. Sin embargo, los grandes son los más interesantes. Pero hay otro tipo de aparatos que se llaman acelerógrafos. Hay una red relativamente grande que ahora tiene México, de orden de cientos de estaciones. 200 estaciones. Sí. Una de ellas está, hay varias en Michoacán, ¿o solo hay una aquí en Michoacán? Hay varios. En Morelia hay uno. En el campus de la UNAM tenemos hay una estación, ¿no? Una estación que tiene sismógrafo y también acelerógrafo. Entonces, sí hay una red bastante amplia, de tal manera que podemos ahora sí estudiar los temblores bastante mejor que antes, ¿no? No es la red ideal de ninguna manera, necesitamos muchísimo más estaciones, pero sí hay una infraestructura relativamente amplia para hacer estudios de los temblores y entender qué es lo que pasa. Lo que no podemos hacer es predecir los temblores, pero sí podemos predecir cuál sería el movimiento dado un temblor en algún lugar, ¿no? Y que es la cosa básica para ingeniería sísmica. Claro. Bueno, ya para ir cerrando el programa y para no desaprovechar esta oportunidad de tenerlos aquí, la licenciatura en Geociencias de la ENES Morelia, una de sus áreas terminales o áreas de profundización es precisamente peligros y riesgos. Entonces, aprovechando su experiencia, doctor Krishna, quisiera preguntarle qué oportunidades tendrían los alumnos que ahorita están entrando actualmente a estudiar geociencias en el área de sismología. ¿Cuál sería el futuro de la sismología y qué retos podrían desarrollar en cuestión de investigación, sobre todo? No, pues hay que saber muchísimas cosas, ¿no? Sabemos algo, pero falta mucho que estudiar, entender todos los procesos y cada día aprendemos más y abren más cosas, ¿no? Entendemos algo, pero luego resulta que necesitamos aprender muchísimo más, ¿no? Sí. Entonces la sismología en este momento es un campo muy, ¿cómo decir? Muy promisorio. Yo creo que el futuro es muy prometedor y muy halagado. Especialmente si en Michoacán, el otro día estábamos hablando, ¿no? Hay un sismógrafo aquí. Necesitamos instrumentar Michoacán densamente con los aparatos modernos. Y además, yo creo que Michoacán es uno de los estados más interesantes en este momento para entender el fenómeno de tectónica, movimientos telúricos y todo. Sí. Y yo creo que es un futuro. Los que sí tienen interés en este tipo de cosas, es una cosa fabulosa. El lugar ideal. Bueno, pues nos despedimos, le agradecemos muchísimo la presencia de ambos el día de hoy aquí en Cambio de Michoacán, e invitamos a los jóvenes que andan buscando por ahí una carrera, una oportunidad de trabajo, pues el campo de la sismología ofrece muchas oportunidades. Muchas gracias y hasta la próxima.